Los siguientes estudios han surgido como inspiración de un conjunto o una serie de cartas tituladas Cartas a Raquel. En realidad no va a consistir en un resumen ni en un comentario sobre esas cartas. Tal vez no se haga referencia mucho a esas cartas, pero en base a las ideas presentadas allí, han salido varios estudios que tocan sobre otros puntos. Entonces, la primera carta de la serie de cartas a Raquel se enfoca principalmente en la creación de Lucifer y su caída subsecuente o posterior. No se nos dan un gran detalle de información sobre este incidente en las escrituras mismas. Sabemos de los escritos del Antiguo Testamento y de los profetas del Antiguo Testamento que su pecado primordial o principal fue el orgullo, y de los escritos del Nuevo Testamento y de autores adventistas se ha expandido un poco más para explicar de que Satanás o Lucifer en ese tiempo se llevó consigo y engañó a la tercera parte de los ángeles en rebelión contra el Padre y el Hijo. Y también sabemos que fue expulsado del cielo y que ha buscado tentar a la raza humana a conllevar una rebelión similar a la que ocurrió miles de años. Estas cosas, estos registros, se nos han proveído y se nos han dejado para nuestro beneficio, para que podamos aprender de los errores de aquellos que han estado delante de nosotros, es decir, que han existido antes de nosotros, y estemos conscientes y despiertos de pecados similares. Como he leído a través de la primera carta, me impresionó cuán gentil, cuán gradual, cuán sutil esta caída fue tomando lugar. No tenemos un tiempo específico en la que ese conflicto celestial sucedió, esa guerra, pero sucedió tiempo atrás suficiente como para que las criaturas que eran perfectamente leales se convirtiesen en desconfiadas y después rebeldes contra su creador. En un lugar de esa carta dice: sucedió tan gradualmente que Lucifer ni siquiera entendió ni lo notó él mismo, de cuán lejos su gozo y su paz y su reposo él se había alejado. Lucifer manifestó descontento y un sentimiento de tribulación. Sin embargo, él logró convencerse a sí mismo de que su posición en esta controversia era la correcta. Con él y dentro de él, el problema empezó con dos problemas que se relacionan. Primero, este sentimiento de descontento y una conciencia que ya no era más sensible a la plena medida de la justicia divina. Nuevamente, estos dos conceptos están relacionados, ya que uno lleva al otro. Cuando uno se siente descontento, hay dos opciones. El sentimiento debe ser confesado, reconocido y buscarse restaurado y vencer esa actitud. O el sentimiento puede ser compartido, abrazado, aceptado, y el alma ya no tiene opción más que endurecerse a sí misma para poder lidiar con la continua presencia de esta falta de reposo. Los seres humanos y aparentemente los ángeles son muy adaptables. Yahweh nos creó como las plantas y los animales de la tierra para funcionar bajo una gran variedad de circunstancias.
somos capaces de llegar a términos y cumplir muchas cosas. Y también, naturalmente, cambiamos, somos influenciados por nuestra exposición a muchas circunstancias. Esta es una de las razones por las que el adventismo menciona que la dieta, el ejercicio y la salud en general es importante. Porque estas cosas a las que nos exponemos tienen un impacto definitivo en todos los aspectos de nuestro ser. Podemos llegarnos a acostumbrar, si lo permitimos, a la falta de reposo, al descontento, al pecado. Las Escrituras nos dicen sobre alguien o sobre algunos que tuvieron una conciencia obnubilada y endurecida como el hierro. 1 Timoteo 4:2. Y estos son aquellos que son indulgentes con pensamientos pecaminosos, hasta tal grado de que se han convertido en una mentalidad completamente normal. En situaciones como tales es difícil escuchar la voz del Espíritu y desafortunadamente esta es la condición de la mayoría del mundo, en la que se encuentra la mayoría del mundo. Lucifer, al errar o no confesar y exponer este descontento que crecía y se manifestaba, al no buscar una resolución, en lugar de permitir él mismo llegar a acostumbrarse a tales sentimientos. Al hacer esto, él arruinó su conciencia. Hablamos la última semana sobre esa vida abundante que Yahweh desea para nosotros y que Yahshua, su Hijo, se dio a sí mismo por nosotros para que la tuviésemos, esta vida abundante. Esta vida no puede existir en nosotros sin una conciencia que esté en paz, en reposo sabático. Si la tendencia natural de la carne no nos roba esta vida, Satanás logrará buscar que perdamos el reposo. Y él busca que otros se arruinen sus vidas como la vida de él está arruinada. El poder celestial, el poder de lo alto, se ha reunido para proteger a las almas inocentes de esta corrupción. Sin embargo, aquellos que se arriesgan y juegan en terreno inseguro y peligroso en cuanto al terreno espiritual, y especialmente cuando están dispuestos a voluntariamente arriesgarse en esos campos, no pueden beneficiarse de esta protección. En la vida cristiana, mucha de ella depende de una conciencia entrenada. Recuerden que nuestro testimonio es uno de victoria continua, uno de vencer obstáculos y no simplemente sobrevivir a ellos, y una conciencia que no esté en reposo y en paz no puede discernir la diferencia entre lo que realmente consiste orar al Padre y simplemente agradecerle en permitirnos pasar medio por las pruebas. Y aún en ese intento de dar un testimonio de adoración, debemos protegernos y estar alerta de manifestar cualquier tipo de descontento. Recuerde que la caída de Lucifer no fue algo inmediato. Él desarrollaba sus deberes y continuó desarrollando sus deberes por un tiempo, después de la rebelión, después de que la rebelión se apoderó de su corazón. Y él lo hizo muy bien, que ni siquiera la mayoría de los ángeles lo no notaron que hubiese algo fuera de lo normal. Entonces, podemos dar testimonios de que, aunque parezcan ser buenos por la superficie, realmente hablan pobremente de nuestro Padre, o dan un reflejo pobre, un testimonio pobre del Padre. Las Escrituras, de hecho, tienen ejemplos reales de esta misma cosa, y podemos leerlo en Job 4, 8 al 9 y 17 al 19, que dice: yo he visto que quienes cultivan iniquidad y siembran injuria
eso mismo cosechan. Perecen por el aliento de Dios, por el soplo de su ira son consumidos. Y 17 al 19 menciona: ¿será el mortal más justo que Dios? ¿Será el hombre más puro que el que lo hizo? Si ni siquiera en sus siervos confía y aun en sus ángeles descubre el error, ¿cuánto más en los que habitan en casas de barro, cimentadas en el polvo, que serán aplastadas como la polilla? Bueno, todo esto parece perfectamente correcto, bien fundado y una doctrina propia. Estos pasajes nos dicen correctamente que aquellos que siembran el mal lo cosecharán. Los proverbios nos dicen casi la misma cosa. Además, los versículos subsecuentes o posteriores señalan de que Yahweh es muy santo, santísimo, y comparado con él, la humanidad y aún los ángeles son como nada. Esto ciertamente es verdad. Si leemos el comienzo de Job, capítulo 4, vemos que el orador de este pasaje es Elifaz, uno de los amigos de Job. En el capítulo 22, el mismo orador añade consejos que suenan razonables, donde él dice a Job: vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y la prosperidad vendrá a ti. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te vuelves al Omnipotente serás edificado y alejarás de tu morada la aflicción. Tendrás más oro que tierra, como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu oro y tendrás plata en abundancia. Casi al final del libro es cuando Job es liberado de su sufrimiento, y leemos lo siguiente en Job 42:7. Aconteció que después que habló Yahweh estas palabras a Job, Yahweh dijo a Elifaz el temanita: mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Pero ¿cómo así? ¿Cómo puede decirse que Elifaz no estaba hablando correctamente de Yahweh? Y pues mucho de lo que dijo se puede encontrar en otros pasajes. La respuesta es que Elifaz estaba utilizando estas palabras en un intento de convencer a un inocente que estaba sufriendo, pero era inocente de esas cosas que él decía. Y según Elifaz, hablaba de forma como insinuando de que Job había pecado contra el Todopoderoso y de que él debería confesar sus males para que la maldición pudiese ser quitada. Elifaz, como la mayoría del mundo y aún muchos de las personas religiosas, no tenía una conciencia sabática bendecida. No tenía el entendimiento apropiado del Padre, que hace salir el sol tanto para impíos como para buenos, y enviar la lluvia para justos e injustos. Mateos 4:45. Así que hay infortunios que caen sobre justos e injustos por igual. Ahora, la obediencia a la ley de Yahweh, que solamente el Hijo de Dios en nosotros puede lograr, ciertamente nos ahorra de mucho sufrimiento. De hecho, los escritos inspirados nos dicen de que podemos ahorrarnos el 90% de sufrimientos potenciales por simplemente obedecer la voluntad del Padre. Sin embargo, hay momentos cuando experimentaremos retos, perplejidades y pruebas que están simplemente más allá de nuestro control. Y en el caso de Job, vemos que fue debido a su justicia y a su vida piadosa que Satanás lo buscó atacarle, pero no por su pecado, sino por su lealtad. Ahora,
¿Quién es el hombre que se engaña a sí mismo de mayor manera? ¿Es el hombre culpable quien está convencido de que es inocente? ¿O es el hombre inocente que está convencido de que es culpable? ¿Quién se engaña más? Satanás puede reclamar una alma en cualquiera de sus casos. Porque si un hombre inocente cree que es culpable, aún sigue engañado y no sabe o no conoce el carácter del Padre y del Hijo lo suficientemente bien para creer que Él es uno con ellos. Y esto también demuestra que hay un carácter que no está todavía perfeccionado, aunque pueda ser inocente en alguna acción mal hecha por la cual se sienta culpable. Los 144,000, aunque experimenten terribles pruebas en los últimos días, perseveran y cumplen y completan, perseveran en eso, pero saben que son inocentes. Y en el peor de los tiempos, bajo presiones espirituales grandes, sentirán una terrible culpa, pero se evaluarán, se autoevaluarán, se autoexaminarán como Job lo hizo, y no encontrarán transgresión alguna desde que nacieron de nuevo. Y para poder estar preparados para eso, ellos habrán aprendido a salir exitosos o a ser exitosos donde Satanás o Lucifer fracasó. Tendrán conciencias y percepciones en las que confían y reposan y descansan en el espíritu del sábado, del Sabbat. Y estarán incluso contentos o en un buen estado, aun cuando sus sentimientos, su carne, sus amigos les estén diciendo a ellos lo contrario a la verdad. Entonces cae sobre nosotros, mientras avanzamos ascendentemente hacia el cielo, el orar siempre por sabiduría y cultivar ese espíritu de contentamiento en nuestros corazones y de gozo. Y si caemos en una prueba, tenemos un precipicio a la izquierda, un precipicio a la derecha y una senda estrecha entre ellos. Por lo tanto, si nos encontramos en circunstancias difíciles y retadoras, podríamos culpar a Yahweh y hablar mal de Él. Esto, de hecho, fue el primer componente que se observó después del primer pecado de la humanidad en cuanto a las palabras de Adán hacia el Padre. Podemos indirectamente echarle la culpa a otros, pero si somos inocentes y se nos acusa o somos tentados con declaraciones de una culpa que no merecemos, este simplemente es un falso testigo sobre nuestro Padre y sobre nosotros mismos. Ciertamente debemos examinarnos a nosotros mismos para ver si hemos contribuido y si hemos tomado parte de alguna forma a los asuntos que están ante nosotros. Pero debemos hacerlo en un espíritu de reposo y no en un espíritu de condenación. No podemos permitir que los sentimientos y las declaraciones de otros nos convenzan de abandonar ese estado de paz. Seamos culpables o inocentes de un pecado que está en la raíz del problema o que consiste en la raíz del problema, si nos apartamos de ese estado de paz, entonces nos aventuraremos a un terreno peligroso. En todo esto, entonces, debemos depender de la sabiduría divina y de su protección. La criatura más brillante cayó presa de los resultados de una conciencia que no reposaba en la voluntad y la ley de Dios, y se acostumbró a un espíritu de descontento, y al hacerlo perdió la habilidad de discernir entre lo santo y lo profano, entre lo santo y lo injusto. En nuestra humanidad no tendríamos esperanza de sobrevivir lo que le sucedió a él, pero si nos echamos y nos rendimos completamente al Salvador, quien excede en toda fortaleza,
participaremos de su naturaleza divina y nos volveremos conquistadores, vencedores a través de Él, y nos mantendremos en ese estado por toda la eternidad para disfrutar de esa vida abundante que Él nos ha dado. Fin.